Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a adorar y alabar el nombre del Señor? Y está conectado nuestro corazón con nuestra boca, porque hay veces decimos cosas de nuestra boca que no están en nuestro corazón. Y el Señor es diferente a los hombres, Él mira nuestro corazón. Y nuestra intención en esta mañana es alabarle, adorarle, porque Él es bueno, hermanos, porque Él es grande, Él es maravilloso. No hay palabras para describir su poder. Él sana, Él salva, aleluya. Ponte de pie, vamos a alabar el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden decir: Señor, queremos alabarte y queremos que nuestra alabanza llegue hasta tu trono y poderte adorar, Señor Jesús? Poderte adorar, Señor, y que tú recibas como una ofrenda grata al Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor. El aire que respiramos, Padre, no podemos sin ti, Señor Jesús. Nuestra vida depende de ti, Señor. Mi despertar y mi atardecer, todo se lo debo a Él. Si en mi vivir no existiera Él, no sé qué sería de mí, porque todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Si mi aliento no fuera en el vientre, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera en el centro, habría un vacío en mí, porque todo se lo debo a Él, y todo se lo debo a Él.
tierra santa, a mi mansión yo volveré, y junto a ángeles cantaré. Rey que vive, al Rey que reina en Jerusalén.
alegría me has ungido, con gozo y con pandero danzaré. Delante de tu pueblo redimido, la gloria, la gloria, la gloria, la gloria yo cantaré. Con el pandero. Toda mi vida sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda mi vida sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Aleluya. Gloria a tu nombre, amado mío.
Él tiene el poder de liberación. Él tiene el poder contra la maldad. Él tiene el poder contra la enfermedad. Él tiene el poder de liberación. Estar aquí en tu presencia es el momento que tanto esperé. Estar aquí y adorarte es el momento que tanto esperé. Gloriosa santidad, tienes el lugar, llenas mi corazón, llenas todo mi ser. Gloriosa santidad, tienes el
Sopla en nuestro espíritu, Padre, para que nuestro espíritu viva, Señor Jesús. Renunciamos ya a toda comodidad, Señor Jesús. Padre, ayúdanos a velar, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla en este momento, Espíritu Santo, nuestro espíritu, un soplo de avivamiento, Señor. Un soplo de amor, de deseo, de pasión por ti, Señor. En el nombre de Jesús desechamos toda obra del maligno para la gloria del Señor Jesús. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señores. Amén. Vamos a administrar las ofrendas, hermanos, y le pedí a la pastora que me ayudara ahí con un versículo de la Biblia. Amén. Hermanos, si quiere buscar con nosotros Mateo capítulo 6 y versículo 19. Dice la palabra del Señor así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Amén. Y yo quiero decir algo, pero quiero poner pie de imprenta. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios, realizaban muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraban a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión, vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo: Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel: envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado el Pedro. Él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Después de que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. Y no sé qué me pasó con mi celular, ahí estamos. El día siguiente, mientras iban de camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea a orar. Era casi de mediodía, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se le preparaban, le sobrevino un éxtasis. Vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sábana que, suspendida por las 4 puntas, descendía hacia la tierra. En ella había toda clase de cuadrúpedos, y como también reptiles y aves. Levántate, Pedro, mata y come. Y dijo una voz: de ninguna manera, dijo él. Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro o inmundo. Por segunda vez le insistió: y que vamos a parar hasta aquí. Y le dijo 3 veces. Y Pedro le dijo a Dios: no. Hermanos, quería preguntarles, para ustedes, ¿qué es un paradigma? Un paradigma, se los voy a explicar. Ay, que Dios me ayude a ser bien conciso y que esta palabra llegue al corazón de ustedes. Un paradigma se habla de una cárcel donde había un monito, que entró un monito y vio una penca de bananas y la vio y comenzó a subir, ¿verdad? Y cuando la iba a agarrar, le echaron agua en los ojos, hizo él así. Y nuevamente intentó y le echaron agua en los ojos. Y luego vino otro monito, hizo lo mismo. Y cuando iba a agarrar la penca de bananas, le echaron agua en los ojos. Y entonces él quiso agarrarla, pero ya no pudo. Esos 2 monitos se quedaron en la cárcel. Luego otro entró y iba a subir, y los 2 monitos los bajaban, fíjense. Los 2 monitos lo bajaban. Entonces hay paredes que nosotros nos hacemos, hay pensamientos que son enraizados en nuestro corazón, en nuestra infancia. La mayoría de veces es en la infancia. Y hay pensamientos que bloquean las verdades de Dios. Por eso el taller de Satanás es la mente. Y hay pensamientos en nuestra vida
que pasan 30, 40 años y eso nos inhibe y nos priva de la libertad que tenemos con Dios. Estaba Pedro con un pensamiento: solo a los judíos es la salvación de Jesucristo, solo para ellos. Si hubiera venido un hombre más letrado que Pedro, Pedro no le dice que no. Si hubiera venido quizá Juan, le hubiera dicho que no, que era así. Pero tuvo que haber una intervención divina para sacar ese paradigma, esa pared, ese pensamiento que tenía Pedro. Y dice la Biblia a continuación, dice que él fue con Cornelio y se dio cuenta de que Dios había dado la oportunidad, gloria a Dios, a los gentiles la salvación también. Qué precioso, hermanos. Dios sabía, mire, por medio de Pedro, pero había un paradigma, un pensamiento que él no lo dejaba. Y Dios, imagínense, a Dios le dijo Pedro que no. A Dios, pero después comprendió. Entonces muchas veces hay dos tipos de maneras de sacar pensamientos de nuestro corazón y en nuestra alma, y es por una intervención divina o porque uno humildemente viene al altar y le dice: Señor, si hay pensamientos en mi vida que ha puesto el enemigo por medio de mis papás, por medio de situaciones, Señor, quítala. Y les quiero decir algo: la ofrenda es de Dios. Este varón, dice la Biblia, que cuando él hacía obras benéficas y oraba, pero eso iba a la par. Dios, él tuvo la experiencia de un ángel y él aperturó para la gloria del Señor el camino de salvación para los gentiles. Entonces, hermanos, no solamente la ofrenda, hay muchos paradigmas en nuestra vida. La cárcel, una cárcel tan linda, tan preciosa para Satanás, es la ignorancia de los hermanos, la ignorancia nuestra. Y a veces nos meten pensamientos, meten muchas cosas y vivimos con esos pensamientotes. Y cuando llegamos a la presencia del Señor, Él dice: mira, este pensamiento te privó de estas bendiciones que teníamos para nosotros. Yo tuve una experiencia, pero no me quiero alargar con eso, pero hubo una intervención divina para mi vida. Yo sentí ahí, yo iba a pecar, pero vino una intervención divina y vino un ángel a visitarme para la gloria del Señor, y eso salió de mi mente. Entonces, hermanos amados, la ofrenda es de Dios. La ofrenda es de Dios. Cuando tú inviertes en el reino de los cielos, Dios no solamente le vas a agradar, sino que, mira, dice la Biblia, como dice la pastora, vamos a hacer tesoros en el cielo. Es verdad. Yo quito ese paradigma de tu pensamiento. Tú invierte a la obra del Señor. Viene el diablo porque aquí ataca los pensamientos. Mira, tira pensamientos y tú piensas que tú eres el que lo estás pensando. Pues Satanás que te lo pone. Él engañó a los ángeles, imagínense. Entonces, hermanos, la ofrenda es de Dios. La ofrenda es de Dios. Yo quiero quitar ese paradigma y en el nombre de Jesús, pues no soy un ángel, pues sí, gloria al Señor como mensajero de parte del Señor. Pero paradigmas, Señor, son a veces los hermanos, yo he tenido muchos paradigmas, hermanos, y gracias a Dios ha habido intervención divina. Entonces, amado hermano, yo te quiero dejar esto en tu corazón. Si el enemigo, por X razón, oíste un mensaje de alguna persona que el diezmo no es de Dios, está equivocado ese hombre y fue utilizado por el enemigo. El diezmo le agrada a Dios. Quito ese paradigma de tu corazón. Tú ofréndale a Dios. Entre más le des, mira, el Señor no solamente te va a abundar, porque eso no, amén, Dios te va a dar más, pero lo importante es que estás contribuyendo para la obra del Señor. Muchas almas se van a salvar. Amén. Quitamos ese paradigma de nuestra vida, la ofrenda de Dios, el diezmo es de Dios y lo damos con todo nuestro corazón. Ponte de pie y vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, este momento. Quitamos todo paradigma, Señor, de nuestra mente, Señor. Todo pensamiento, toda cárcel de ignorancia, Señor, la quitamos de nuestra vida. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos hagas libre de nuestra mente. Que te amemos, Señor, con nuestra mente para que se disipe, Padre, todo lo que el enemigo ha puesto, pensamientos de la infancia, pensamientos, Señor, que nos han obstruido, Señor Jesús, ser libres para prosperar en el reino tuyo, Señor. Yo vengo a pedirte, Señor, que ese pensamiento, cuando venga el enemigo, se cierre completamente. Padre, nosotros nos vamos a ofrendar para ti, Señor, con todo nuestro corazón, porque así, Señor, vamos a tener tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe ni el ladrón llega. Gracias, Padre, bendecimos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar, mis hermanos. Aleluya. Te alabamos, Señor,
porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Aleluya. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Aleluya. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Te alabo, Señor. Yo cantaré a ti un cántico nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué bendición. Gracias, gloria a Dios. ¿Pueden tomar su lugar? Pueden descender. Gloria a Dios. Qué precioso, qué bueno es el Señor. Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Que el Señor le bendiga en esta preciosa mañana. Mire, de veras yo agradezco al Señor por tantas cosas que Él hace y seguirá haciendo. Pero hoy precisamente el Señor ha puesto en mi corazón el platicar de un tema que le he titulado La Iglesia de Jesucristo. Y mire, es un punto tan importante para nosotros como iglesia de seguir entendiendo y platicando de este asunto. Yo no voy a tal vez repetir lo que ya dije en el primer culto, solo quiero invitarlo de veras. A mí me interesa que pueda usted hoy o en el momento que Dios se lo permita ir y tomar la primera enseñanza de esta mañana que Dios me permitió compartir. Y no quiere decir que usted esté privada de ella, todo lo contrario, por eso lo quiero invitar, porque hoy empecé a platicar de este tema, la iglesia del Señor Jesucristo, con el propósito de que podamos nosotros tener claro quién es la iglesia del Señor Jesucristo, y no basados a lo histórico, no basados en base, hermano, a discusiones filosóficas, discusiones teológicas. Mire, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, Él encontró una discusión teológica profunda. Por ejemplo, yo no sé si usted sabe que Juan el Bautista, él perteneció a un grupo un grupo específico. En aquel tiempo habían los helenistas. En aquel tiempo habían diferentes grupos como los saduceos, los fariseos y otra serie de grupos que todos ellos decían creer en Dios y todos ellos en verdad creían en Dios. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo vino a ellos, el Señor tuvo que hablar diciendo, en verdad os digo. ¿Por qué decía Él estas palabras? Porque había muchas discusiones teológicas en aquel tiempo y todos decían pertenecer al pueblo de Dios, pero realmente esto me ha inquietado a pensar que hoy muchos dicen ser la iglesia de Jesucristo y que en verdad no lo son. Ahora, ¿en qué me baso a decir tan grandes cosas? De decir que alguien no es de la iglesia del Señor Jesucristo. Bueno, primeramente, la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y que nosotros somos el cuerpo de la iglesia. Eso lo dice el apóstol Pablo en la palabra del Señor. Entonces, entendiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, entonces nosotros tenemos que entender verdaderamente quién es la iglesia y cómo identificar a la verdadera iglesia
en medio de tantos razonamientos. No cabe duda que a lo largo de la historia han habido movimientos muy específicos, como el movimiento que vivió en el año 300 aquel hombre llamado Constantino, el cual pues instauró diciendo que la iglesia cristiana era conforme el patrón que él estableció y al grupo que él lo dirigió. Años posteriores, en el año 1500, hermano, 21, se levanta un movimiento que trae una reforma a través de Martín Lutero, y que ese movimiento cobró auge a tal punto que aún hasta el día de hoy hay una denominación que se llaman luteranos, en base a aquel movimiento reformador que fue en el año de 1521. Es decir, si ahora estamos en el 2021, estamos hablando que hace 500 años, hermano, hubo ese movimiento. Pero han habido más movimientos, no fue solo a través de Martín Lutero. La historia habla acerca de John Knox en 1960, habla de Enrique VIII en 1534, y así movimientos que se vinieron dando en 1600. En el año 1800 hubo un gran movimiento que Dios permitió, y de ahí, hermano, en el año 1800 salen las denominaciones bautistas, salen las denominaciones, metodistas, salen las denominaciones, aún salen los grupos, dentro de ellos los mormones y los testigos de Jehová. Le estoy hablando del año 1800, es decir, 1850, 1860. Entonces vemos que, y a través de eso, a través de la historia, vemos que en el año 1900, hermanos, se levanta un movimiento, el cual se conoce como el movimiento pentecostal, donde el Espíritu de Dios trajo una manifestación gloriosa. Y todo esto ha venido a sumar una serie de movimientos, y vuelvo a decirlo, de veras, que Dios bendiga a aquellos hombres que en aquel momento Dios los usó, hermano, en medio por ejemplo, Martín Lutero vivía rodeado de la Inquisición. Aquellos que, hermano, con una mirada lo metían al fuego santo, decían ellos, ¿va? Lo mataban a través de la hoguera. Ok, no me quiero de quedar ahí. Lo que quiero en el nombre de Jesús es solo traer a este pensamiento la importancia para que nosotros conozcamos entonces quién es la iglesia de Jesucristo, porque muchos dicen ser la iglesia de Jesucristo. Ponía el ejemplo inclusive de nombre, por ejemplo, los mormones, la iglesia de los santos del último tiempo. Y si yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted es la iglesia de los santos del último tiempo? Usted me tendría que responder sí, amén, porque esa es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de los santos. Entonces, para mí es muy importante volver a platicar con usted también este tema. Repito, ya hablé una gran parte en la mañana, pero quiero detenerme ahorita en otra gran porción, y le pedí a mis hermanos acá que me acompañaran por una causa. Mire pues, mencioné 2 versículos que para mí son vitales para poder entender quién es la iglesia de Jesucristo. La iglesia de Jesucristo, según el apóstol Pedro, dice que Dios no quiere que nadie perezca. ¿Dice usted amén a eso? Sino que todos vengan al arrepentimiento para que se salven. Entonces la iglesia del Señor Jesucristo debe de entender que la cabeza es Cristo, nosotros somos el cuerpo, y que dentro del objetivo primario de Cristo Jesús es traer salvación. Pero veo también en la Biblia decir el ejemplo de lo que vivió Noé en los días de Noé, y veo en la Biblia decir que la venida de nuestro Señor será como los días de Noé. Dice que rechazaron el mensaje y rechazaron la salvación. Entonces temo pensar que hay mucho pueblo o gente o personas
que dicen pertenecer a la iglesia de Jesucristo y tal vez con su forma de vida o de entender las cosas están rechazando a Cristo Jesús como la cabeza y por supuesto ser parte de la iglesia como ese cuerpo que Dios quiere que sea. Entonces, número uno, la iglesia del Señor Jesucristo es aquella que entiende que debe de vivir un continuo arrepentimiento. Debemos de estar delante de Dios, hermano, constantemente arrepintiéndonos y no echándonos la culpa. Por mi culpa, por mi culpa. No, Dios murió por usted, pero Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengamos al arrepentimiento. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros entendamos que, hermanos, si no nos arrepentimos, entonces tampoco estamos representando a la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Y en segunda parte, el apóstol Pablo escribe en primera de Timoteo, hermano, y dice que todos vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, cuando yo veo estas dos porciones, oiga, que todos vengamos al arrepentimiento, vivir un cambio continuo, arrepentimiento, metanoia, metanoeo, un cambio de mente, un cambio de forma de pensar, un cambio continuo de la actitud mala para transformarla a una actitud buena. La iglesia del Señor Jesucristo se debe manifestar de esa manera. ¿Quién es la verdadera iglesia? La que acepta que ha fallado y que necesita cambiar. ¿Y cómo va a cambiar? Cuando viene un arrepentimiento genuino. Es el mensaje del arrepentimiento, hermano. Es tremendo. No es solo para los que no han aceptado a Cristo. No, los que ya aceptaron a Cristo y dicen ser la iglesia de Jesucristo. También, por supuesto. Pero óigame pues, por favor, quiero avanzar con esto porque ya Johnny hasta se salió de ahí. Vaya, digo, como quien dice, pastor, apúrese. Bueno, óigame pues, mire, en el nombre de Jesús. La segunda parte que yo le estoy solo repitiendo, que ya lo prediqué en la primera porción de esta mañana, es que todos vengamos al pleno conocimiento de la verdad. Y según la Biblia, hay quienes restringen la verdad. Y por eso temo pensar que muchos que dicen ser la iglesia de Jesucristo están rechazando la verdad. ¿Por qué? Porque hay hombres que les enseñan y lo restringen a la verdad. Hermano, eso fue lo que vivió nuestro Señor Jesucristo cuando Él vino. Y Él le reprochó a aquellos fariseos y saduceos y les dijo: ustedes ponen mucha carga pesada sobre ellos. Entonces temo pensar que hay muchos que hoy restringen a la verdad a muchos. Gracias a Dios, y vuelvo a decirlo, usted tiene Biblia ahora, usted puede leer y usted tiene a través de la palabra de Dios la libertad de poder conocer la verdad y poder llegar por medio de la palabra, hermano, identificar dónde es verdad y dónde hay mentira. Amén. Bye. Pero entonces ahora quiero seguir añadiendo cosas que yo creo, según la verdad escrita, que la iglesia debe de entender y que es la iglesia de este tiempo. Oiga, y no porque nosotros estemos creando un nuevo movimiento, sino lo que estamos llevando al entendimiento, al pleno entendimiento de la verdad, es que la palabra de Dios nos deja ver otros escenarios. ¿Quién es la iglesia de Jesucristo? Ya le dije, la iglesia de Jesucristo es, según el apóstol Pedro, los que viven un continuo arrepentimiento. La iglesia de Jesucristo, según el apóstol Pablo lo deja escrito a Timoteo, hermano, es aquella que tiene el interés y el continuo, oiga, conocimiento de la verdad. Pero en Efesios capítulo 3 y versículo 1 dice la palabra del Señor: todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Gracias por esos amenes. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos de alabarlo por siempre. ¡Ja, hermano! ¡Aleluya! Entonces, óigame. ¿Qué nos difiere de la iglesia que no es verdadera a la iglesia verdadera?
es que la iglesia verdadera, hermano, lleva un continuo arrepentimiento. Es aquella que dice: Señor, yo reconozco que me he equivocado, pero quiero cambiar. Por favor, Espíritu Santo, ayúdame a cambiar. Ayúdame a ser una nueva persona. Las mujeres, ayúdame a ser una nueva mujer. Nosotros los varones, ayúdame, Señor, a ser un hombre conforme a tu corazón. Pero no se queda solo ahí. El hombre, la verdadera iglesia es aquella que dice: Señor, yo no me quiero guiar en falacias, no me quiero guiar, Señor, en pensamientos de hombre. Señor, yo no me quiero guiar, Señor, de aquellas formas emotivas en las que podemos ser llevados. No, Señor, yo quiero, porque tu palabra es verdad. Yo quiero, Señor, que por tu palabra y por tu entendimiento, Señor, yo quiero pertenecer a esa iglesia de Jesucristo. No por lo que dicen los hombres, sino por lo que la palabra de Dios deja escrito para mi entendimiento. Pero ahora, un tercer punto tan importante, dice el apóstol Pablo. Yo le estoy leyendo en la versión de traducción del lenguaje actual, Efesios 3:21. Todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo debemos de alabarlo por siempre. Y le pedí a mis hermanos acá que me ayuden, porque hoy, Joelito, casi todos tus himnos yo los estuve meditando y todos eran alabar, 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 alabar. Pero con el último que ministraste, las ofrendas. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. A vos te sale mejor, aunque nos damos duro, fíjate. Oiga, pues, iglesia, cántalo, cántalo. Aleluya. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Seguí. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno. Te alabamos, Señor, porque tu fidelidad. Te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Seguí. Te alabo, Señor. 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 Yo cantaré a ti un cántico nuevo. Ok, quédense ahí, gloria a Dios. Mire pues, por favor, ¿quién es la iglesia de Jesucristo? La que alaba siempre. La que alaba siempre. ¿Y qué es alabar? ¿Qué es alabar? Alabar no es cantar. Alabar no es solamente dar gritos de júbilo. Entonces, óigame, por favor, claro, esa es la manera en la que nosotros en la libertad del Espíritu lo hacemos. Y qué verdad, ¿cómo decirle? Qué manera tan especial expresarnos a Dios de esa forma. Pero alabar a Dios, pastora, ¿qué es? Dilo, por favor. Exaltarlo por sus maravillas. Exaltarlo por sus maravillas. ¡Ja! Hermano, entonces aquí hay una equivocación, porque hay muchos decir que son de la iglesia verdadera y no exaltan a Dios. ¿Y por qué lo vamos a exaltar? Porque Él es fiel, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, porque Él es maravilloso, porque Él es poderoso, porque Él es grande, porque Él es maravilloso. Iglesia, ahí se rompe la división que hay entre la teología y la verdadera iglesia. La teología tal vez discuten, hermano,
la procedencia, la historia y otros elementos. Pero cuando yo veo que Efesios 2:21 dice: todos los que pertenecen a la iglesia de Cristo debemos de alabarlo por siempre. Entonces, hermano, ¿sabe qué pienso? Joelito, ¿sabes qué pienso? Que sí le pasó a aquel hombre que estaba postrado en la entrada de la iglesia, del templo de la Hermosa. Y cuando lo indagaron los teólogos, le preguntaron: ¿quién te hizo ese milagro? ¿Cuándo te lo hizo? ¿Cómo te lo hizo? ¿Tenés testigos? Y ¿sabe qué? Él viene y dice: ¿saben qué? ¿Saben qué? ¿Saben qué? Yo lo único que sé, que antes yo era ciego y ahora veo, ahora veo, ahora veo, ahora veo. Yo alabo a Dios porque antes era ciego y ahora veo. Yo alabo a Dios porque antes no podía caminar y ahora camino. Yo alabo a Dios porque antes estaba muerto en mis pecados y delitos, pero ahora tengo vida en Cristo Jesús. Hermano, la verdadera iglesia de Jesucristo es aquella que entiende que a Él se le alaba siempre. No, ya viene Semana Santa, ahí preparan sus trajes. Ahí se prepara, ya viene fin de año. No, a Dios se le alaba siempre, en las buenas y en las malas. A Dios se le alaba enfermo como sano. A Dios se le alaba en la prosperidad como en la escasez. A Dios se le alaba siempre. La iglesia de Cristo Jesús. Hermano, y ahí se rompe el esquema de toda la teología. Y yo no estoy en contra de la teología. Bendigo a los que estudian, bendigo a los que aman, bendigo a los que escudriñan la palabra. Pero la iglesia sí debe de entender este mensaje. Porque entonces ya no se trata de una bandera. ¿A qué grupo pertenezco? Yo soy Ministerios Ebenezer. No, yo soy de Iglesia de Jesucristo. Y bendigo Ministerios Ebenezer, claro, por supuesto. Bendigo a mi apóstol, claro, por supuesto. Pero la iglesia le pertenece. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Él murió por nosotros. Por Él somos salvos. La iglesia le pertenece. Pero ¿sabes qué quisiera que cantes ahora? Para que miren que también tenemos repertorio de ayer y de hoy. Alabaré, alabaré, alabaré. Alabaré. Póngase de pie, iglesia. Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré. En todo tiempo. En todo tiempo. Alabaré. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Alabaré. Alabaré. Alabaré a mi Señor. Cuando el número de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, Alabaré. alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, Alabaré. alabaré, alabaré a mi Señor. Aleluya, gloria a Dios. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. La iglesia del Señor Jesucristo ha de alabar al Rey por siempre. Aleluya. Tomen su lugar, por favor. Gracias, Joelito. Y si quieren descienden, por favor. Gracias, Johnny, muy amable. Que Dios les bendiga. Mire, de veras, ese momento es así de júbilo y de gozo. Pero quiero llevarlo a otro punto, por favor. Llevo tres.
Ya le dije, la verdadera iglesia de Cristo, la que está continuamente viviendo en arrepentimiento. La verdadera iglesia de Cristo, la que está llenándose del conocimiento de la verdad. La verdadera iglesia de Cristo es la que alaba siempre. Amén. Vale, llevamos 3. Vamos a una cuarta porción y aquí quiero, con el favor del Señor, platicar algunas cosas. Efesios 5:25. Dice la palabra del Señor: maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, quiero por favor que entienda esto. La verdadera iglesia es la que llega a reconocer el amor de Dios. El amor de Dios. Cristo amó a la iglesia. Y número 2, se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hay otras 2 cosas que la iglesia debe de entender. La iglesia de Jesucristo no debe de olvidar nunca que Cristo la amó, la ama y la amará. Y número 5, si lo quiere agregar de esta manera, la iglesia no debe de olvidar que Él se entregó por ella, por la iglesia, por la iglesia. La iglesia le pertenece a Cristo. Entonces, cuando meditaba estas cosas, por favor, el mismo apóstol Pablo explica la razón de la iglesia. Ok, el apóstol Pablo por revelación recibe y por el Espíritu Santo y nos deja la escritura diciendo, ok, Cristo amó a la iglesia, nos ha amado como Él amó a la iglesia. Ok, y número 2, se entregó a sí misma. Pero el versículo 26 explica al apóstol Pablo por qué causa se manifestó el amor de Dios y por qué causa vino la entrega de Jesucristo. Y da la razón. Entonces la iglesia de Cristo debe de tener claro este punto para entender entonces, hermano, que no se trata de una bandera, no se trata de un estandarte, no se trata de una religión, no se trata de que aquí me enseñaron, se trata de ir a la verdad. Y dice la Biblia, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el versículo 26. Entonces no se lo olvide. ¿Por qué se manifestó el amor de Dios? Por supuesto, para amarte por medio de Cristo. Pero ¿por qué se entregó Cristo? Por el amor de la iglesia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para purificarla. Entonces, ¿quién es la iglesia de Jesucristo? La que reconoce el amor de Dios por medio de Cristo y la que reconoce el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Pero tiene un objetivo. ¿Cuál es? El que se purifique. Entonces la iglesia que dice ser iglesia y no se está purificando, no es iglesia. Porque ni está entendiendo que el sacrificio de Cristo fue por eso, y tampoco está entendiendo que Dios le ama porque hubo un propósito. Entonces cuando el apóstol Pablo escribe, a fin de presentársela a sí mismo, ¿dónde y cuándo? Y aquí ya viene el evento, hermano, que de veras nos emotiva y de veras nos llena de emoción. Oiga, el pensar que la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, hay un misterio, no todos dormiremos. Y habla acerca del sonar del sonido del final de la trompeta. Cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que estemos vivientes seremos arrebatados, dice, y seremos transformados en los aires. Aleluya, hermano. Entonces, oiga, el Señor, hermano, está viendo a la iglesia porque dice, es mi cuerpo, yo soy la cabeza, Él es mi cuerpo, pero mi cuerpo tiene que purificarse. Tiene que estar pura para mí, porque cuando yo me la lleve y la tenga conmigo en las nubes, hermano, será mía. Será mía.
Entonces, la iglesia, hermano, que no llega a comprender esta etapa, hermano, se la va a perder. ¿Por qué? Porque entonces al final no fue iglesia. Tal vez solo adoptó una bandera, un estandarte o una religión. Pero yo pido a Dios que por revelación tú seas esa iglesia que se purifique. Pero fíjese que el versículo 28, entonces aquí quiero extraer tres cosas. La iglesia de Jesucristo, dice, es gloriosa, es santa y sin mancha. Según el apóstol Pablo escribe y nos deja ver que las tres dimensiones que la iglesia debe de experimentar, hermano, aquí en la tierra es gloriosa, santa y sin mancha. Entonces esto me lleva a considerar y hacer una evaluación y preguntarle a todos aquellos que dicen ser la iglesia de Jesucristo, preguntarle y decirle: si eres de la iglesia de Jesucristo, ¿estás en la etapa gloriosa? ¿Estás en la etapa de santa? ¿Y estás en la etapa de sin mancha? Que son tres cosas diferentes en las cuales nosotros tenemos que llegar a entenderlas. Mire, yo le estoy hablando el tema, la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo? Repito, porque temo que la Biblia dice que así como en los días de Noé, que muchos lo rechazaron y se salvaron solo 8. Si dice que cuando venga el Hijo del Hombre así va a ser como los días de Noé, entonces en la proporción de Noé, si solo se salvaron 8 al porcentaje de la población que había en el mundo, ¿qué porcentaje será entonces el que va a participar? No lo sé, porque no tengo el parámetro para poder comparar lo que había en aquel entonces, pero sí tengo el parámetro bíblico para que me diga que solo 8 se salvaron. Y vuelvo a este pensamiento bíblico. Hermano, pero yo ya soy salvo por la gracia de Dios. Y yo te digo, eres salvo por la gracia de Dios. ¿Pero salvo de qué? Si usted me dice de la condenación eterna, amén. Pero aquí lo voy a inquietar. Los que no se salvaron en el tiempo de Noé, ¿sabe qué vivieron? Juicio de Dios. Yo le puedo creer a muchos que en verdad son salvos del lago eterno, pero tal vez no de la ira de Dios. Entonces aquí creo que todos deberíamos de poner asunto a qué es la iglesia de Jesucristo. Porque entonces cuando entendemos verdaderamente que la iglesia de Jesucristo debe ser pura, santa, gloriosa y sin mancha, entonces ¿cómo está la iglesia hoy? En su forma general. Yo te bendigo y vuelvo a declarar la bendición sobre ti, porque tú eres de los que se congrega, tú eres de los que busca de Dios, tú eres de los que ama la palabra, tú eres en el que cree y en el poder del Espíritu Santo, tú eres el que cree en Jesucristo, y ahí vas añadiendo todas las cosas que Dios te ha permitido. Pero fíjese que en Hebreos hay una palabra que dice: no os dejéis de congregar, como muchos tienen por costumbre, sobre todo, que el día del Señor se acerca. Y cuando habla del día del Señor, la Biblia se refiere a juicio. A juicio. Entonces, si en los días de Noé
muchos lo rechazaron, y a causa de ese rechazo todos, a excepción 8 personas, no vivieron la etapa de muerte a través del juicio. Entonces temo pensar que la Biblia dice en Lucas capítulo 15, hermano, que así será como en los días de Noé. Entonces la venida del Hijo del Hombre. Entonces, hermano, yo sí estoy muy interesado en hablarle a esa iglesia de Jesucristo. ¿Qué iglesia? La que es gloriosa, la que es santa y la que es sin mancha. Entonces, en virtud de eso, quiero por favor dejar claro algo. Te quiero leer algunos versículos donde yo veo y encuentro cómo nosotros podemos purificarnos. Porque si uno de los grandes propósitos en que se manifestó el amor de Dios y que Cristo ama a la iglesia y que Cristo se dio por ella es para purificarla, entonces la verdadera iglesia que le pertenece a Jesucristo debe de entender que tiene que purificarse. Y entonces la pregunta acá es, ¿cómo le hago? Según la Biblia. Entonces le voy a leer algunos versículos que ruego a Dios usted se los lleve y le diga al Espíritu Santo: Señor, soy tu iglesia. Me llevo estos versículos, Señor, para vivirlos y para experimentar esa etapa como tu iglesia, la que se purifica. La que se purifica. Hebreos 10:10 dice: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solo hago una pregunta: ¿cuántos me han oído a mí decir que nunca falte a un culto de Santa Cena? Levante la mano solo para estar seguro. Vaya, los que tal vez nunca me habían oído decir, se lo voy a decir: nunca falte a una Santa Cena. Es que según Hebreos 10:10, cada vez que participamos de la mesa del Señor, nos purifica a Él, a nosotros. Y se lo vuelvo a leer: en esa voluntad somos santificados. La iglesia de Dios es gloriosa, santa y sin mancha, pura. ¿Cómo nos podemos santificar? ¿Cómo nos podemos purificar? ¿Cómo podemos llegar a ser gloriosa? Oiga, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Y qué es lo que participamos cuando comemos del pan? De su cuerpo. De su cuerpo. Vaya, avancemos por favor, porque el tiempo no se detiene. Ahora, le quiero leer Hebreos 9:14. Hebreos 9:14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo, hermano, viene un proceso donde, mire, nos purifican. Nos purifican, nos limpian y nos santifican. A mí me interesa, soy el más interesado en que usted se lleve este mensaje en su corazón, porque usted es la iglesia de Jesucristo. Y si la iglesia de Jesucristo dice que debe ser pura, sin mancha y santa, entonces esa es la verdadera iglesia de Jesucristo. No es la que tenga más años, no es la que se haya fundado si en el año 33 de Cristo, Pedro, él fue el fundador de la iglesia de Jesucristo. No, hombre, la iglesia la fundó Cristo. No es Pedro, con todo respeto al apóstol Pedro. A él lo dejaron claro como apóstol para los judíos. Pero claro, a Pablo luego lo levantan en revelación para los gentiles. Pero no, yo no veo, hermano, perdóneme, yo no coincido el decir, vaya, y me voy a ir un poquito más atrás, pues. Me voy a ir un poquito más atrás. La reina de Saba.
¿Qué tiene que ver eso, hermano, con la iglesia? Que en Etiopía, literalmente, geográficamente, hay una gran discusión de aquel lado, diciendo que ahí está el arca del pacto, que ahí está la iglesia de Dios, que ahí está la verdadera. Hermano, entonces diría alguien, ¿y a quién le hago caso? Entonces me voy a ir a Etiopía. Está en Jerusalén, me voy a ir a Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Eres tú la iglesia de Jesucristo? Eres tú la iglesia de Jesucristo. Pero la iglesia de Jesucristo debe de ser la que se arrepiente. La iglesia de Jesucristo es la que debe llenarse del conocimiento de la verdad. La iglesia de Jesucristo es la que debe alabar a Dios siempre. La iglesia de Jesucristo es la que debe de santificarse, debe purificarse y debe estar sin mancha. Ahí se acabó la discusión. ¿Eres de la iglesia de Jesucristo? Sí. ¿Te estás purificando? ¿Te estás santificando? Entonces estás rechazando a Cristo. Entonces ya le puse 2 textos para decir que el pan, el cuerpo de Cristo, nos purifica y nos santifica. Le puse ya el texto de Hebreos 9 para poder ver que la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos santifica. Pero no solo eso. Mire pues, 1 Corintios 6:11 dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí hay 2 cosas que el apóstol deja dicho. ¿Sabe qué te purifica, qué te limpia, qué te da gloria y qué te santifica? El nombre que sobre todo nombre tiene poder, el nombre de Jesucristo. Por eso la Biblia dice que nadie puede decirle Señor si no es por medio del Espíritu Santo. Y por supuesto el apóstol Pablo añade, entonces aquí vienen otras 2 cosas. Ya le dije, ¿cómo podemos ser purificados? Participando del cuerpo, de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. ¿Cómo podemos ser santificados, purificados y glorificados, hermano? Reconociendo que en la sangre de Cristo, hermano, hay poder para hacerlo. ¿Cómo podemos participar también, hermano? Reconociendo que no hay otro nombre como el nombre de Jesucristo, ni en los cielos, ni en la tierra, ni bajo de la tierra. Por eso cuando alguien, hermano, ose en decir en el nombre de Jesús, si está usando para bien, gloria a Dios. Pero si alguien está usando ese nombre para mal, solo dígale, ten cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. Y aquí hace mención el apóstol Pablo, el Espíritu Santo. Por eso una iglesia que se dice, oiga, ser iglesia de Jesucristo, tiene que estar bajo el poder, la unción y la llenura del Espíritu Santo. Porque cada vez que viene, oiga, mire pues, el Espíritu Santo dice que se manifestó en forma de paloma. Usted lo ha leído, sobre la cabeza de nuestro Señor Jesucristo, dice que en forma de paloma. Pero cuando vemos las diferentes maneras y manifestaciones según la Biblia del Espíritu Santo, una de ellas es el fuego. Vaya al libro de Hechos, la iglesia primitiva. Dice que vieron posar sobre ellos como lenguas de fuego, dice, como llamas de fuego sobre ellos. Entonces, ¿para qué sirve el fuego según la Biblia? Para purificar. Para purificar. Entonces, la iglesia verdadera es la que está viviendo la llenura del Espíritu Santo. Y cada vez que viene la llenura del Espíritu Santo, Dios te purifica. Por eso, hermano, cada vez que usted venga y se prepare para venir a la congregación, dicho sea de paso, los martes tenemos culto a las 6:30 de la tarde. Los jueves también de 6:30 de la tarde y estamos terminando a las 8 de la noche. Este jueves va a ser
nuestra velada con los matrimonios, ¿verdad? El taller de matrimonios, les recuerdo, por favor, le esperamos ver matrimonios, y si hay alguien que no recibió su invitación, por favor me dice y yo con todo amor se la hago llegar, por favor. Y los que ya la recibieron, pues aquí queremos tenerlos también el jueves, este próximo jueves 18. Oye, ok, vuelvo al tema. El cuerpo de Cristo nos purifica, la sangre de Cristo nos purifica, el nombre de Cristo Jesús nos purifica, la llenura del Espíritu Santo nos purifica. Amén. Vaya, ahora lo quiero llevar a otro texto precioso que está en Apocalipsis 1:4. Dice: Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracias y paz a vosotros, el que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Quiero seguir leyendo. Dice el versículo 5: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Leímos en Efesios que Él amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Ahora vemos en el libro de las Revelaciones, diciendo el apóstol Juan, y nos lavó de nuestros pecados, y dice al que nos amó, al que nos amó. Mire, tengo muchos textos acá, pero yo quiero en el nombre de Jesús, y voy a invitar, Joelito, pasen otra vez, vénganse acá. Mire, esta mañana mi mayor deseo en el nombre de Jesús es que usted lleve en su corazón. No hemos terminado de hablar de la iglesia verdadera. Yo solo le di 4 razones para poder conocer a la iglesia verdadera, la que se está santificando. Y dentro de eso entra la purificación, la santificación, la limpieza y todo. La iglesia de Jesucristo, la que lo está alabando. Pero óigame, en San Juan capítulo 5 y versículo 7 dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. Entonces, óigame, la iglesia del Señor Jesucristo son aquellos que reconocen a estos 3 testigos, es decir, a los que dan testimonio. Y dice el versículo 8: y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos 3 concuerdan. Por eso cuando yo leía esto, yo veo la importancia que Dios y nosotros, en base a poder ir y comprender quién es la verdadera iglesia: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes dan testimonio de esto en la tierra? Su sangre, el agua. ¿Y qué es el agua? La palabra de Dios. Y dice, y su Espíritu Santo. Entonces la iglesia que dice ser iglesia, y que yo le voy a creer que es iglesia, es la que reconoce la sangre de Cristo. La que dice ser iglesia, y yo voy a reconocer que es iglesia, es la que ama la palabra de Dios, y la que quiere vivir por el Espíritu Santo. Entonces yo quiero orar por ti. Quiero orar para que en el nombre de Jesús sea el Espíritu de Él que nos purifique, sea su palabra santa
la que nos purifique. Sea su sangre bendita la que nos purifique. 3 cosas son las que dan testimonio en la tierra que nos pueden purificar. Claro, hay otras según la Biblia, pero ¿por qué no hoy juntos oramos y le decimos: Señor, purifícame con tu sangre, con la palabra y con el poder de tu Espíritu Santo? Ponte sobre tus pies y déjame, tanto los que están presentes como aquellos que están en sus casas, que puedan también recibir esa palabra de bendición en sus vidas, y que tú, como iglesia de Jesucristo, reconozcas que Él es la cabeza y que tú eres el cuerpo, y que la iglesia debe de vivir un constante cambio de pensar y de vivir, de actitudes. Debe de alcanzar el pleno conocimiento de la verdad. Debe de amar y debe ser parte de alabar y glorificar el nombre de Dios constante y siempre. Pero también debe de ser aquella que debe reconocer que debe de purificarse, debe ser santa y debe de llegar a ser sin mancha. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Con la sangre de Cristo, con el agua que es la palabra y el Espíritu que da testimonio. Padre, en el nombre de Jesús, estamos delante de ti, Señor, presentes. Yo oro para que en el nombre de Jesús, Señor, nosotros, sí, los que estamos acá y los que pertenecemos, Señor, a esta congregación de santos tuya, Iglesia Cristo para Todos, Ministerios Ebenecer, Señor, podamos llegar a vivir esas diferentes etapas por cuanto somos tu iglesia. Señor, yo te pido que por el Espíritu Santo, que por la palabra misma y por el poder que tiene tu sangre en nuestras vidas, seamos purificados, Señor, y seamos llevados a esa dimensión de gloria, a esa iglesia gloriosa, a esa iglesia santa, sin mancha, pura, casta. Para el día que tú vengas, Señor, nos halles irreprensibles, espíritu, alma y cuerpo. Padre, bendice la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, pero también bendice la vida de aquellos hermanos que están, Señor, a la distancia. Aquellos que hoy, Señor, han pedido una palabra de oración a favor de sus vidas, por su necesidad, Señor, oramos por ellos, para que tú hagas milagros como los que tú sabes hacer, Señor, y que esta iglesia, lo que somos nosotros, Padre, sea una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia pura, una iglesia sin mancha, en el nombre que sobre todo nombre tiene poder y gloria. Amén y amén. Dele fuerte, fuerte, fuerte palmas al Señor.